Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bienvenidos a esta sesión. Eh, Hoy tenemos una conversación con Daniel Villabón. Mi nombre es Camilo Páez, yo soy coordinador de bibliotecas de la Dirección de Lectura y Bibliotecas. Y hoy vamos a estar conversando con Daniel sobre las bibliotecas, sobre libros, sobre lectores, sobre lecturas. Y el objetivo entonces es, pues eso, conocer un poco la faceta de Daniel eh, como ha sido usuario o como un usuario de bibliotecas, de la red de bibliotecas de esta ciudad. Y ese es uno de los objetivos y el motivo que nos trae acá hoy. Eh, Daniel ha hecho su carrera como escritor y nace en buena medida relacionado con las bibliotecas de esta ciudad. Y por eso queríamos traerlo a él y conversar un poco sobre su obra y sobre su formación, pensando en poder tenerlo como referente. Hace poco hablábamos en las bibliotecas comunitarias eh, que, que para los chicos los mejores referentes son otros chicos, ¿sí? Cuando ellos hacían experiencias, por ejemplo, que querían hacer, tienen unos planes en verdad muy visionarios. Entonces ellos leen un libro y entonces el libro hablaba sobre el Camino de Santiago, por ejemplo. Y entonces dijeron, oye, ¿y si nos vamos para hacer el Camino de Santiago en bicicleta? Y son unos chicos de la vereda de Kiva Alta en Ciudad Bolívar y se pusieron a la tarea y terminaron haciendo el Camino de Santiago en bicicleta porque los motivó un libro. Y ahora están motivándose, digamos, el plan ahora es ir a estas estaciones espaciales en Estados Unidos porque están leyendo unos libros de ciencia ficción. Entonces, ¿cómo ellos, entre ellos, se motivan? ¿No? Y cómo, entonces, en parte, pues la motivación, digamos, quién nace de ahí y cómo hay unos referentes. Entonces, pues Daniel, quería pues introducir eso, pero cuéntenos un poco cómo fue su relación con esas bibliotecas, cuál biblioteca es con la que usted, digamos, tiene más cercano y vamos conversando sobre el tema. Ok, buenas, muchas gracias por la invitación. Es una invitación muy especial. A mí me enorgullece como que hablar sobre la biblioteca pública a la que asistí y me siento como afortunado también. No sé, como que la historia comienza hace muchos años, quizás 15 años, un poco más de 15 años. No, de hecho es más de 15 años. Como en mi cotidianidad, yo como que hacía un recorrido en bus de cierto lugar a otro lugar, y en ese recorrido siempre veía como una mole, como una especie de nave espacial, ahora que lo pienso. Siempre me llamaba la atención, como que me gustaba mucho ver y me quedaba como muy atento viendo. Bueno, para quien conoce, pues estoy hablando de la Biblioteca Pública del Tintal, a la quien la conoce, viendo a distancia, es casi una nave espacial, como que salen unas turbinas, como que, bueno, esa es como mi visión y que sigue hasta ahora, y como que siempre me cautivó eso. Entonces, pues yo ya sabía que era una biblioteca. Bueno, y como que pasó el tiempo y los años, y terminé de estudiar, y como que hubo un tiempo en que estuve sin hacer nada, no trabajaba, tampoco estudiaba, pero siempre como que estuvo esa nave espacial ahí, ¿no? Como latente en algún lugar como en el interior de mi mente también. Entonces me decidí a abordar esa nave espacial, entré un día, entré a la biblioteca y fue como amor a primera vista. Ahora lo pienso así, como que me enamoré completamente de la biblioteca y seguí frecuentando esos espacios. A los porque también o sea, también me llama la atención que es un espacio, bueno, yo conozco la Virgilio Barco, que son espacios como más separados, ¿no? Pero la Biblioteca del Tintal, sí me parece que es como muy compacta, todo está dentro de un solo como bloque, ¿no?
Entonces eso también me gustó mucho, como que ese refugio, esa sensación de refugio también me encantó mucho. Y seguí, ¿no? Y los libros y todo esto, seguí como frecuentando los libros por unos buenos, ese espacio por unos buenos años, a esos talleres también que brindaban. Eso fue como mi inicio en Sí, muy entrar interesante a la esa biblioteca. reflexión de las bibliotecas como naves espaciales. Yo en verdad también las pienso así, una cosa muy Sí, similar. pero es que Bueno, mira que si es así, sí, no sé si Camilo conoce la biblioteca digital, sí la conoces, sí, sí, como sí. que sí, pero es que vista a distancia, o sea, es casi una nave la sensación que me da, y como que esa es la semejanza que tengo hasta ahora. Sí, tiene como unas turbinas, parecía que fueran como unas Sí, las turbinas. turbinas y todo, Sí, sí, todo sí, sí, esto, sí. La chévere. Virgilio también, yo siempre la pienso como un ovni. Mm, pero la Virgilia desde una vista como más aérea, ¿no? Me parece. Porque el Tintal es como una vista más frontal, que de una vez uno es como eso, lo que está haciendo una nave espacial. Sí. Y la Biblioteca Nacional tenía un nombre un letrero que decía navío que surca los siglos. Sí, la Mm, Biblioteca Nacional, que es una institución de 240 años, claro. es también como una metáfora de estas naves en las que viajan, ¿no? Cargados todos. Pues sí, estos son, digamos que estos contenedores tienen una historia y creo que parte de ese encanto y de poder llamar la atención de los usuarios está en el contenedor, en la arquitectura, y por eso las edificaciones las edificaciones de bibliotecas son tan llamativas. Ahorita para los 20 años vamos a tener una exposición de Massimo Listri, que es un fotógrafo de bibliotecas, como Mm, las grandes bibliotecas del mundo, y ahí yo creo que vamos a poder hacernos una idea y encontrar edificaciones similares. Creo que eso es lo que evocan esos espacios. Son espacios, eh, digamos, que llaman mucho la atención. Y este lugar, pues, que nace siendo además una planta de tratamiento de basuras. sí, claro. Y cuando usted habla, por ejemplo, con las funcionarios, dicen, todavía el olor, todavía usted siente el olor de todos estos años, de todos los años que fue planta de basuras. Hay un olor característico de esa biblioteca que por más que de transformaciones, ahí se mantuvo. Es una biblioteca más ubicada en una zona con muchas personas, densamente poblada. Es un gran referente y en esta época, digamos que, digamos, muy neurálgico ese lugar. ¿Le quedaba Ujú. cerca a usted a su casa? Eh, Ahora, no, eh, para llegar al hotel yo tenía que hacer un desplazamiento, era un bus, era como un trayecto de 20, media hora, cosa que lo hacía como con gusto también, no me molestaba, además disfrutaba como ese tiempo en abordar un bus y llegar a la biblioteca, como que esa sensación de, de lo que esperaba, ¿no? De lo que venía después, al estar en esos espacios, en abrir los libros, en todo, como que disfrutaba eso. Pero sí, era como, yo vivía en otro barrio, en otro sector, ahí en Kennedy, pero siempre el trayecto lo hacía en bus, eso era como... Y sí, como que está ubicado en un espacio ahora, y en esa época también como muy, a diferencia de, no sé, de la biblioteca, pues otra vez de la Virgilio, que está ubicada como en un espacio como muy aislado también, es casi una isla, lo siento así. En el Tintal sí es como rodeado de barrio, ¿no? De calle también. Y eso pues como que también auspició y contribuyó, como que también llegaran otros asistentes como muy particulares también, entre esos como que me cuento yo también. Oiga, Daniel, digamos que un usuario de bibliotecas públicas, pues es un gran lector, o es un lector por lo menos, no parte de ¿Sí? eso. Y una pregunta que a mí me interesa mucho con los lectores es,
¿Cómo es su biblioteca? ¿Tiene biblioteca o usted digamos, los libros que usa los lee y los pide prestados? ¿Es un usuario asiduo de las bibliotecas públicas o usted ha construido una biblioteca en estos años? Eh, ¿Cómo es eso? Sí, no, claro, tengo mi biblioteca personal. Me disculparán que no la tengo aquí como espacio de fondo. Se me pasó ese detalle, hubiera sido muy llamativo, muy chévere, pero no. No, sí tengo mi biblioteca personal también, o sea, yo procuro los libros que tengo que adquiero leerlos, ¿no? Leerlos, no tenerlos ahí como por adorno tal vez, sino que y consta como serán unos 180, 200 libros tal vez. Pero en esa época que comencé a asistir a la biblioteca pública, como que mi margen adquisitivo era casi que nulo, ¿no? No había. Entonces todos los libros que tenía eran como, a los que tenía acceso eran de la biblioteca, eran préstamos externos que hacía, que me traía para la casa. Y ahí como que, ahí fue como afianzando este ejercicio lector. Sí, como que mi anhelo de lecturas, de historias, se originó y de alguna manera como que tuvo esa eclosión en el Tintal, en este espacio ¿cómo que se llama este espacio? De aula general, tal vez, donde están todos los libros, ese espacio, y ahí como que fue mi ansia de lectura. Y usted es un lector de libros en papel. ¿Cómo le ha ido con los libros digitales? ¿Cuál es su relación con los Uy, libros digitales? sí. No, claro, como que mi relación es directa con libros físicos de papel, porque no, como que con los libros digitales no he tenido como una experiencia prolongada, no sé, no, como que no ha habido la oportunidad y no, como que no tampoco he encontrado la necesidad, ¿no? No, y como que estar en contacto con el papel y el olor, porque los libros como que emanan un olor particular y cuando son nuevos y cuando son viejos, como que tienen un olor como natural de, no sé, no sabría decirlo, pero ese olor es particular y a mí me agrada mucho también. Sí, soy un No, lector sí, como esos de libros libros. tienen, hay un fetiche con los libros, ¿no? Yo lo tengo. Sí, claro. Eso trabajo en una biblioteca y mi vida gira alrededor de los libros y por eso un poco la pregunta. Yo creo que esa relación que se establece con el objeto físico, con poderlo tener, cargar, yo creo que eso es muy interesante, pero también hay lectores del mundo digital que les funciona, que les resulta más económico y eso pues también, digamos, convivimos con esas. Sí, yo tengo un amigo, ahí contacté un amigo que creo que es mi amigo al quien le conozco la biblioteca más nutrida y costará de unos 900 o 1000 libros, no sé, pero es una biblioteca ocupa casi toda su sala. Y él tuvo como un cambio repentino en su vida, en su cotidianidad, y tuvo que vender el apartamento y pasarse a otro apartamento. Entonces, y trastear con esos libros, con esos 1000 libros, fue un complique, o sea, fue algo muy engorroso. Y desde ese momento él tuvo como, bueno, yo no voy a comprar más libros físicos, pero sí voy a como a seguir en esta onda de los libros electrónicos. Y esto es lo que ha hecho. Entonces, que en el sentido práctico, yo siento que puede ayudar y que es también como más fácil también. Y no sé, como, sí, como que trastear con libros, o sea, las cajas se desfondan, es como, bueno, Sí, todos lo hemos sí, sufrido. no, como que no hay cajas especiales para trastear con libros, y libros en cantidad son pesados, pero bueno. Oiga, Daniel, Sí. y en esos libros que usted tiene, ¿cuál es el que tiene ahorita en su mesa de noche? ¿Usted es lector de varias lecturas o uno solo y hasta que lo termina? ¿Cómo es esa dinámica suya de la lectura? ¿Y qué está leyendo ahorita? Sí, sí, bien, no, mi mesa de noche
tengo un libro que lo he estado leyendo y releyendo desde hace 3 años, que fue cuando que como que llegó a mis manos. Es un libro de cuentos de un autor canadiense que me ha gustado mucho y que Ana como que lo abro para leer, no, pues puede ser que no sea un cuento entero, pero sí un párrafo y esto como que me estimula mucho y el libro se llama Todo arrasado, todo quemado. Es de un autor canadiense, Walt Stover. Un libro que me ha gustado mucho y son libros de cuentos, como que a mí me gusta leer mucho más cuentos que novela. Y sí, permanecido ahí en mi mesa de noche desde hace 3 años que tengo. Claro que lo alterno con otras lecturas. Ahora mismo también estoy leyendo algo de Junot Díaz también. Este libro de cuentos, de así es como la pierdes también. Y trato de alternarlo así como, pero como que en esos 3 años como mi base, no sé, de lectura es el libro de cuentos de Walt Stover. Bien, bien. Eh, Oiga, y en ese proceso, digamos que de sus Ujú. cuentos, yo estoy con Nuestra Criatura. Lo saqué Hombre, de la Virgilio Barco, qué bien. parte de la colección de la Virgilio. El Mm, que saqué, ahí está. sí. Eh, Me leí un par de los cuentos. Yo conversé con algunas personas que lo conocen, entonces les pregunté, no, mire, voy a tener este conversatorio. Todos me hablaron muy bien de usted, lo estiman mucho, me mandan muchas saludes. Eh, Juan Álvarez, Felipe, hay varios que lo conocen y que lo estiman. Sobre la literatura suya, digamos que este es el único que yo conozco y debo aceptarlo. Eh, ¿Cómo, cómo es el proceso de creación de su obra? ¿Está relacionada con las bibliotecas? ¿Hay una relación ahí o no? Digamos, ¿usted escribe en su casa o ese proceso de escritura lo hacía en las bibliotecas? Un poco como... Sí, a ver. Mm, mi ejercicio de escritura sí, es como muy, no, claramente no lo hago como en lugares públicos, sino es más como en mi casa, en mi cuarto, en todo. Pero sí siento que la biblioteca, como que frecuentar esos espacios en el día, porque yo como que escribo en las noches y frecuentar esos espacios en el día de alguna manera como que me llenaban de algo, no sé, de lenguaje tal vez, de historias tal vez, y como que conocer también gente, porque habían asistentes en la biblioteca Quintal, conocí amigos que, que es muy importante, como también lectores y escritores, que algunos como que los conservo todavía. Entonces estar como cerca de esos amigos y hablar de libros, hablar de autores, como que me estimulaban de alguna manera. Y todo eso ahí, todo lo que lo vivía en el día o en el transcurso de la semana, la digestión como que la hacía llegando a mi casa y escribiendo. Llegando a mi casa y encerrándome como en las noches, cuando ya todo el ruido mundano como se ha pasado, se ha desaparecido y todo esto, todo eso como que lo llevaba o lo sigo llevando a la escritura. Pero sí, como que mi escritura es como muy, primeramente nocturna y después como encerrada, ¿no? Como solitaria, tal vez. Sí. ¿Y a mano? O... No. En computador. De hecho, porque mi letra manuscrita es ilegible, entonces yo no podría, o sea, escribo algo, pero después ya no sabría qué fue lo que escribí, porque no lo podía ni yo mismo leer. Entonces, no, pero es como, y desde que comencé también a escribir, ha sido como en computador, y, y creo que lo seguirá siendo así. No sé. Yo le contaba que yo había trabajado en la Biblioteca Nacional y la Biblioteca Nacional pues se conformó durante mucho tiempo
con las bibliotecas de escritores o los archivos de los escritores, ¿no? Pensando en eso, pensando en que cómo será a futuro ese proceso de recuperación de la obra, es decir, de autores de su generación, Ujú. cuando, digamos, de aquí a 100 años se quiera estudiar una figura como Daniel Villabón, como Juan Álvarez, el mundo es digital, o sea, o sea, no hay, digamos, documentos manuscritos con enmendaduras, tachones, ese proceso creativo que uno podría encontrar en algunos escritores y que era más fácil, pues, a principios del siglo XX. ¿Sí? Lo recuerdo, pues, porque teníamos, por ejemplo, el manuscrito de La Vorágine con todas las tachones, enmendaduras, los cambios de los nombres. Ese proceso creativo que también dice mucho, eh, cómo, ¿no? se pierde, ¿no? En este mundo digital y en esta época, ¿no? Sí, total. Pues en Archivo Word es suprimir y no quedan como borrar o eliminar y no quedan como las señas de estas oraciones fallidas, de estos párrafos fallidos, ¿no? Pero sí, ahora que lo pienso, es como, bueno, pero como cada quien tiene sus maneras de escribir también, ¿no? De estudiar la obra, ¿sí? No quedan como esas señas de, de fracaso, ¿no? En Exacto. Word. Entonces, o también señas, no sé, de logros también, porque uno también puede escribir a mano un buen párrafo, una buena historia y también pueden marcarlo también. Oye, aquí escribí mi, mi historia, mi gran historia y aquí está escrito en una hoja de papel y puedo como encumbrarla y marcarla. Bueno, son cosas, ¿no? De estos mundos cambian. Porque ese proceso digamos, de esos cursos de escrituras creativas, eh, que es un poco lo que se eh, ofrece como servicios en algunas de estas bibliotecas, y que usted fue también un Ujú, usuario de claro, estos talleres, ¿cierto? Digamos, que han nacido varios en sí. diferentes espacios, entre ellos la red de bibliotecas, creo que también ha creado una generación de escritores pues, que como usted se han producido en los últimos años. Ese proceso, digamos, a mí sí me parece muy interesante, pues, porque yo sí estoy muy, muy afincado en ese pasado, ¿no? En esa documentación. Entonces, ahorita pensando para estudiar la obra de Daniel Villabón dentro de unos años tendrían que remitirse a las entrevistas que le hizo a la red de bibliotecas, donde le sacaron esos detalles del proceso creativo de su obra, porque usted tampoco es una persona muy mediática. No, sí, no, en lo absoluto. Y ese proceso de creación, digamos, es muy interesante también poderlo entender y más, pues, con su obra, que es tan particular y tan interesante, digamos, y lo deja uno, Mm. pues, en verdad, sí, uno sonrojado, ¿no? Pensando. ¿No? Yo no soy un lector en verdad, lo que yo leo es monotemático, ¿no? El mío es Ujú. como historias del libro y no sé qué. Pero cuando Catalina me invita a esto y leo entonces su obra, sí me encuentro con algo que yo en verdad nunca había curioseado. Y sí fue un primer encuentro, un primer enfrentamiento con una crudeza y con una sinceridad. Y uno dice como, oiga, muy interesante poder tener, ¿no? la capacidad de escribir este tipo de cosas. Y luego conversando eso con Catalina y con otras personas que lo conocen y entendiendo un poco el contexto, pues digamos que estas obras son de lo que hace falta, digamos, es un material pues muy original y muy urbano, ¿no? Es muy bogotano, usted habla ahí un cuento de, ¿no? Entonces me voy hasta Normandía, ¿no? Que era lejos, ¿no? Y esos trayectos y esa literatura creo que le evoca a uno, pues como además un encuentro con uno mismo, pero también con esa ciudad que se recorre ahí. Eh, ¿cómo,
cómo ha sido recibida su obra? ¿Cómo encuentra usted la recepción del público? ¿Cómo se ha sentido usted con estos libros, con Nuestra Criatura? Sí. Bueno, partiendo es que cuando Editorial Planeta, que es una editorial comercial, ¿no? Las grandes, decide publicar como Nuestra Criatura. Bueno, hubo un acercamiento, primero como previo, unos meses antes, hubo un acercamiento con Paula Marulanda, que fue quien gestó este libro, quien lo llevó a Planeta, y como que pasó la propuesta, yo- como que desde que tuve el contacto con Paula hasta que dijeron, sí, vamos a publicar el libro, transcurrieron, no sé, quizás 6, 7 meses, en los cuales yo estaba indeciso, o no sabía, o tenía como muy claro que no lo iban a publicar sencillamente porque era como una temática muy, tal vez incómoda, ¿no? Como no comercialmente Llamativa. viable, tal vez llamativa para... Entonces como que me embuí como en ese pesimismo que no lo iban a publicar, tal vez por la crudeza y por la incomodidad. Entonces dije, no, ya no lo publican, ya olvidémonos, ya pasó. Cuando hubo un buen día recibí el correo, oiga, sí, vamos a publicar el libro, chévere, entonces iniciamos el proceso de edición y todo esto. Entonces ahí fue como, sí, bueno, chévere que lo publiquen. Bueno, entonces hicimos el trabajo de edición, el libro salió y han pasado desde esa época, el libro se publicó en el 2018, mayo, quizás, sí, mayo de 2018, han pasado poco más de 3 años. Siento que sí, como que el libro ha encontrado lectores, ¿no? Lectores que como que han encontrado algo diferente, pues en la literatura colombiana, algo distinto, les ha llamado la atención y les ha gustado de alguna manera. Hace como, antes de que comenzara esta cuestión de la pandemia, algo que fue muy grato y que quiero contarle y fue chévere, como unos meses antes de que comenzara la pandemia, estábamos hablando como en diciembre quizás del 2019, estaba en el centro, no sé, como caminando una noche, tarde-noche caminando, y cuando dos personas, dos hombres, dos manes, dos jóvenes, como que me abordan, ¿no? Que este es Daniel Villabón, usted, oiga, este fue el que escribió el libro Nuestra Criatura. Y yo, sí, claro, uy, qué bien, bueno, y así como, entonces algo que como que ya que ser medianamente reconocido es un gran logro y lo siento que sí, que ha sido chévere, que el libro ha tenido como sus lectores y lo sigue teniendo también me gusta como que ha seguido ahí en la lucha. El libro por sí solo, porque yo como autor, por ser también muy poco mediático y también que me da como, eh, no sé, como sarpullido, tal vez, como que me siento algo en dar como autobombo, ¿no? Yo no soy de los que como que autopublicito mi libro y no sé qué, y no puedo ser. Entonces, ahí es el libro el que se tiene que abrir paso por sí solo y de alguna manera lo ha hecho. Bien. Sí. Oye, y en esta época en la que las editoriales independientes, uno ha visto que hay en Ujú. Colombia, han tenido como un repunte y hay muy buenas editoriales independientes de gran calidad, gráfica, de distribución. ¿Por qué, por qué una editorial como Planeta y de pronto no una editorial independiente? Que es una de esas preguntas que uno pues, le haría, a mí que me producen curiosidad. ¿Cómo es su relación con esas editoriales independientes? ¿Cómo ve ese movimiento? Y si usted se ve a futuro en una, digamos, como en una editorial independiente, dado que ahí hay un crecimiento interesante. Sí, sí, sí. No, como que, ahora que lo pienso, cuando supe que tenía un libro terminado, el de Cuentos Nuestra Criatura, pues yo no sabía si lo iba a publicar Planeta, porque no había contacto con Planeta, tampoco, o sea, no tenía contacto con ninguna editorial. Todo fue como muy, como mágico tal vez y muy bonito, en que un momento como que, hacia aquí tengo que contar que hubo como una, porque como que el libro llegó a Planeta, o como, digamos, el nombre de Daniel Villabón llegó a Planeta, fue porque en esa época como que
existía una revista Vice, no sé, Vice ya no funciona, tengo entendido, no funciona. Y me llegó una convocatoria al correo que iban a hacer un especial de ficción y quien estuviera interesado enviara un cuento, un texto. Entonces, donde yo estoy muy interesado, porque yo conocía como el trabajo de Vice y Vice como que estaba muy en la onda de mi trabajo también, como quien haya leído los artículos en Vice sabe que Vice es como chocante, ¿no? Los artículos un poco chocantes, un poco tal vez incómodos también. Entonces yo pensaba que voy a funcionar algunos de mis textos, envié un texto, un cuento, mmm, eh, lo envié y como que pasaron también el tiempo y tuve como la respuesta de que sí pasaba a ser parte de este número de ficción, ¿no? Que estaban preparando. Y en esa revista trabajaba quien era Paula Marulanda, que después pasó a ser editora de ficción a Planeta, ¿no? Entonces a ella le quedó pues, eh, le quedó como Sonando. sonando el nombre de Daniel Villabón, como que el cuento que le pasé, entonces pasó a trabajar a Planeta y ahí como que tuve la fortuna de que me contactó, ¿no? Y ahí ya se fue el libro. Pero yo creo y lo siento que si hubiera sido cualquier otra editorial, una independiente, no sé, tal vez el libro hubiera salido por ese lado también, o sea, no, como que no le veía como mucho. Bueno, pues fue Planeta, ¿no? Porque Planeta tiene una capacidad de distribución, de estar casi, pues, me siento afortunado, pero hubiera sido en cualquier otra editorial, pienso yo. No sé, y ahorita, claro, el auge de literatura independientes es muy saludable para la literatura bogotana y colombiana. No, pienso en Rey Naranjo, Rey Naranjo. Bueno, no sé si Rey Naranjo ya es independiente, porque ha hecho tan bien su trabajo que ya es como mainstream, ¿no siento? Ya como que ha pasado a, bueno, pero está Laguna, está Angosta en Medellín. Y sí, hay como un grupo que están haciendo un trabajo súper, me- publicando autores nuevos, está muy chévere. Bien, bien. Sí, ese trabajo de las editoriales independientes es de resaltar. Em, Oiga, ¿y qué viene ahora? Usted sigue con los cuentos. Sí, yo me considero cuentista, más por como, o sea, no, me siento incapaz de cómo abordar como proyectos más extensos porque, o sea, mi concentración es casi nula, también mi tiempo también, yo trabajo, entonces como que trato como de centrar mis fuerzas en historias cortas que las pueda como, digamos, terminar y despachar y pulir en un tiempo determinado y ya como que seguir con otra historia corta, así. Sí, es un libro de cuentos, yo como que aspiro y siento que tengo preparado algo por ahí también. Bien. Bien, bien, bien. Entonces Ese vamos a tener cuento. algo pronto, Pues novedades espero de que Villabón. sí. Bien. Sí. Bueno. Oiga, Daniel, y para esos, ya nosotros pensando en el futuro de toda esta gente, ¿cómo ve usted? ¿Cuál es esa recomendación que usted daría, por ejemplo, a un espacio como Bilorred? Usted que ha sido usuario, que conoce las dinámicas, ¿cuál es esa recomendación que usted haría como de esos espacios en los cuales una red de bibliotecas que funciona bajo una dinámica de lo público Ujú. debería hacer para promover la lectura, promover la escritura? ¿Cuáles son esas acciones que usted diría, oiga, como esos consejos que usted debería darle, como, oiga, céntrense en, eh, sí, por ejemplo, compren títulos de, ¿sí? Yo nunca he visto en las bibliotecas, por ejemplo, autores como, sí, como el de Todo arrasado, todo quemado. Toca mirar si lo tenemos, por ejemplo. Creo que eso toca incluirlo en los listados. Pero ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted diría como, oiga, sería chévere que Bibliored tuviera una oferta de mantener las escrituras creativas, ya que usted además fue usuario de esos espacios, pero ¿qué se le ocurre que podría tener o ofertar esa red de bibliotecas para que esos jóvenes escritores y lectores que están en proceso puedan
pues motivarse, tener algo que los anime a escribir. Sí. Pues mira, o sea, yo siento que en la época que frecuenté el Tintal, o esta red de bibliotecas como que hacían muy bien su trabajo y de alguna manera su trabajo tuvo un gran impacto en mí, no sé, en esa época ofrecían talleres de creación literaria también, había un café literario que era como un espacio más de lectura, ¿no? Asistentes donde, en el que iban y se tomaban un café y leían hablando del libro, pero había otros espacios más de creación literaria que era más pues sí, de escribir y de terminar, y eran, pues yo los, y los como que ha pasado el tiempo y yo pienso, sí, como que hicieron un buen trabajo, que el trabajo como que me impactó y y me influyó y me animó y me estimuló como a seguir escribiendo y es que ahora lo pienso, ellos como que, bueno, como que en ciertas bibliotecas, pienso que en las bibliotecas mayores de Bibliored habían creación literaria, pero en cierto momento que creo que eran los diciembres, hacían como una reunión de todos estos talleres de creación, los reunían a todos y hacían como un gran compartir de textos, que, era, y, que eran como eventos mayores y también eran muy estimulantes. Pues yo siento que en esa época el trabajo lo hicieron muy bien. O sea, no sé ahora, como que he dejado de asistir, no he ido hace como unos buenos años, no voy, no, a la biblioteca, pero en esa época siento que y me atrevo a asegurar que como que, bueno, con todo esto de la pandemia, pues se han tenido que restringir, pero yo siento que el trabajo sigue siendo bueno, sigue como impactando, ¿no? A estos chicos que quieren escribir y también que quieren hacer teatro, porque yo también me acuerdo que en esa época habían como espacios de teatro también y de música y también y de cómics, o sea, siento que de ninguna manera han hecho como mal el trabajo y me siento afortunado de haber como estado en esos espacios que me impactaron. Sí, ese es un tema que trae mucho público. De hecho, hay una zona que se llama Distrito Gráfico Gráfico. y está dedicada exclusivamente a todo lo que es novela gráfica Ujú. y esto mueve mucho, mucho, mucho chico y chicas que, y además es que hay un muy buen material ahí, ¿no? ¿Usted es consumidor de ese tipo de literatura? No, mira que no, como que la novela gráfica, sí, no, he sido muy, como muy distante también, ¿no? Como que mi acercamiento como ha sido con el texto escrito, ¿no? El libro, el texto escrito. Y ha sido así. Pero sí conozco por ahí varias novelas que he leído también en estos catálogos de Bibliored, más que todo libro álbumes de, de estos. Pero sí, no ha sido como muy cercano a mí. Bueno, bueno. Daniel, pues nada, yo creo que pues vamos cerrando un poco como de Ujú. recomendaciones también a estos jóvenes lectores, y a estos lectores que se están empezando a también formar y a estos escritores que también se están empezando a salir y que de pronto no ven un futuro ahí, un poco como cuáles son esas palabras que usted podría decirles, digamos, pensando en un público bogotano, de estos que están en el día a día, que salen de su colegio y que hacen esos ejercicios creativos como muy íntimos. eh, ¿Cómo, qué le daría usted como de consejos ahí? Como qué palabras usted podría darle, digamos, a estas personas? No, pues yo diría que es como que aprovechar esos espacios al máximo. Yo lo hice y me gustó y sigo como conservando gratos recuerdos y conservar los espacios y yo sé que el catálogo de Bibliored es un catálogo como muy extenso me lo mantienen como renovando y como que yo sé que el libro, quien quiera buscar un libro, quien quiera que tenga un libro en mente, un título, va y busca en el catálogo de Bibliored, seguramente ahí estará, ¿no? Entonces como ir a hacer como, sí, ir a sus espacios no, y hacer los propios también. A mí me gusta. Eso es como mi recomendación, básicamente, que son espacios estimulantes, bastante estimulantes. Hacer los propios, chévere, chévere eso. Daniel, pues nada, muchas gracias a usted por su tiempo, por este espacio,
por contarnos un poco esos detalles de ese mundo y esa relación de usted con las bibliotecas, con la ciudad. Espero que podamos encontrarnos algún día, poderlo saludar. Usted sabe que las puertas de BiblioReady y de todas estas bibliotecas están abiertas para usted y para el trabajo que usted hace. Entonces, pues desde aquí, un gusto, nuevamente los agradecimientos a usted y seguimos en contacto. Esperamos tener noticias de usted muy pronto y poder tener más obras suyas. No, muchas gracias por la invitación. Cuando me escribieron, cuando Catalina me escribió como ofreciéndome a la charla, yo no me podía negar, me sentí muy emocionado como de hablar de BiblioReady como mi proceso ahí, entonces no me pude negar y muchas gracias por la invitación. Ahí seguiremos en la charla, en Vale, contacto. Daniel. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Listo, señor. Está bien. Dayana.